Amados hermanos, buenas tardes. Ahora vamos a estudiar un poquito acerca de la vida, ministerio, tiempos, cultura, contexto, acerca de nuestro Rey y Salvador, Yeshua, el Mesías de Israel. De hecho, la historia nos habla acerca de en el libro de Mateo, en Mateo capítulo 1, originalmente escrito por el profeta discípulo del Señor, que se llamaba Leví ben Alfeo. Leví ben Alfeo fue el escritor, el autor del libro de Mateo, ¿sí? Tradicionalmente conocido como Mateo, ¿sí? Matillahu en hebreo, pero su nombre correcto era Leví ben Alfeo. Leví ben Alfeo empieza a escribir un libro en el que narra la historia de Yeshua. Ese libro él lo tituló Toldot Yeshua. Toldot Yeshua significa las generaciones de Yeshua. Tenemos la evidencia histórica, epigráfica, acerca de que el libro de Mateo no fue escrito en griego, como la gran mayoría de las iglesias cristianas suponen. El libro de Mateo fue escrito en hebreo. ¿Cuál es la evidencia histórica? Eusebio, Papías y otros grandes de los llamados padres de la iglesia escribieron dando fe y testimonio acerca de que el evangelio de Mateo fue escrito en hebreo y que posteriormente cada uno de los seguidores de Yeshua lo iban a traducir a su idioma a como pudieran, pero que el evangelio fue escrito en hebreo. En los manuscritos griegos que tenemos, los más antiguos, los de Halland y Nestlé, que son griegos, bueno, ellos, muchas sociedades bíblicas y traductores de la Biblia suponen que esos son los escritos más antiguos, pero no. Históricamente sabemos que la escritura, el Evangelio de Mateo, fue escrito en hebreo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los discípulos eran judíos que hablaban hebreo. El Mesías, Jesús, Yeshua, hablaba hebreo. Enseñó en hebreo. Juan el Bautista, Yohanan ben Zecaría, Acoy, su nombre correcto, enseñó en hebreo. Yeshua, Jesús, el Mesías, habló en hebreo, enseñó en hebreo. Y cada una de las partes de su vida tienen significado sí y solo sí se analizan dentro de su contexto y cultura original, que es la hebrea. Vamos a empezar a estudiar un poquito la escritura. Abran todos la Biblia en Mateo capítulo 1. El estilo literario del Evangelio o del libro Toldot Yeshua de Mateo es Drash. Si recordamos, hay 4 niveles de interpretación dentro de la forma de estudiar y de dividir los niveles de interpretación y de estudio dentro del judaísmo. Esos niveles se llaman pardes por sus siglas, que significan Peshat, Remez, Drash y Sot. Bien, el Evangelio de Mateo está escrito en el tercer nivel, en el nivel Drash o Drush. Este es un nivel alegórico que requiere un conocimiento previo de las cosas. No es para neófitos, o sea, significa que es para personas así como ustedes, como nosotros, que ya tenemos un conocimiento previo de las cosas, que ya no estamos tiernitos en la fe, que no nos van a enseñar los rudimentos de las cosas, sino que ya nos van a tomar de la mano y nos van a subir un escaloncito más, ¿sí? Ese es el nivel de Mateo. Dicho estilo sugiere buscar, escudriñar. Recuerden, ¿qué hacían los cristianos en Berea? Escudriñaban las escrituras, ¿sí? A nosotros nos corresponde escudriñar las escrituras.
porque el avivamiento de los últimos tiempos al que se refiere Habacuc 2:14 dice, y será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová, del conocimiento. El avivamiento de los últimos tiempos no es llenar las iglesias, es llenar su fe, su vida, su espíritu y su alma del conocimiento de Jehová y de las verdades que nos fueron ocultas durante cientos de años, miles de años, de muchas cosas que ocultó la iglesia tradicional, que a nosotros en estos últimos tiempos nos corresponde ir abriendo e ir sacando, descubriendo los misterios y los secretos que nos fueron ocultos, que nos fueron negados. ¿Va? Empecemos a escudriñar la Escritura. Mateo 1:1. Antes vamos a ver un bosquejo general acerca de los 5 evangelios. Recuerden, los evangelios son 5, ¿sí? Acomodados como están en su Biblia, son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Revelación, Apocalipsis, ¿sí? Acomodados según el nivel de interpretación serían Marcos, Lucas, Mateo, Juan y Apocalipsis. En el Evangelio de Mateo, Yeshua es revelado como el Rey. En el Evangelio de Marcos es revelado como el siervo sufriente, el siervo que sufre. En el Evangelio de Lucas es revelado como el Hijo del Hombre. En el Evangelio de Juan es revelado como el Hijo de Dios, el Verbo. Y en el Evangelio de Apocalipsis, en la revelación, es revelado tal y como Él es, el juez todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el Aleph y el Taf, el principio y el fin, el que es, el que era y el que habrá de venir, el Todopoderoso. Él es Yeshua HaMashiach. Empecemos a escudriñar. Mateo 1:1, si abrimos nuestra escritura. ¿Qué dice, por favor, bro? El libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Hasta ahí. En nuestras versiones en castellano, en Reina Valera, dice, este es el libro de la genealogía de Yeshua, de Jesús. Pero realmente lo que dice en hebreo, dice que es el Sefer Toldot Yeshua, el libro Toldot. Toldot no solamente significa generaciones, sino también significa épocas, periodos, tiempos, ¿sí?, de Yeshua. Ahora, Mateo, como les había comentado, su nombre era Leví ben Alfeo. Leví ben Alfeo era un recaudador de impuestos de Capernaum. Fue uno de los 12 discípulos de Yeshua. Aunque no se le llama al autor dentro del libro, tanto la tradición como la evidencia nos indican que Mateo, Matityahu, Leví ben Alfeo, es el autor como tal. El libro demuestra un conocimiento íntimo, profundo, ¿sí?, de la tradición y contextos de la cultura hebrea, judía en particular, y un interés único en números y asuntos financieros. Este cuate era contador, era un recaudador de impuestos, ¿sí? Entonces todos estos números son muy finos, a él no se le pasaban los números, ¿sí? Entonces era algo interesante en la vida. Dice Mateo 9, del 9 al 13, pasando Yeshua de ahí a otro lugar, vio a un hombre llamado Matityahu, Mateo, que estaba sentado en la banca designada para los cobradores de los impuestos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y estando un día reclinado a la mesa con sus discípulos, Yeshua recibió a muchos cobradores de impuestos y a otros que no obedecían la Torá y comían con ellos. Cuando los fariseos que andaban allí lo vieron, decían a los discípulos, a los talmidim de Yeshua, a los discípulos de Jesús, ¿por qué vuestro rabí come con estos pecadores?
y cobradores de impuestos. Pero los oyó Jesús y les dijo: no son los sanos y fuertes los que necesitan de médico, sino los enfermos y débiles. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los que andan obedientes en los caminos de Jehová, sino a los que se han apartado de la Torá para que regresen. La versión en castellano dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sí? En el Código Real esto dice: no he venido a llamar a los que andan obedientes a los caminos del Eterno, sino a los que se han apartado, alejado de la Torá. A ellos vino Yeshua. Y este Leví, este Mateo, era uno de ellos. Mateo justamente era uno de esos hombres, cobradores de impuestos, que eran muy mal vistos por todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no solamente le cobraban a la gente: espérate, a ver, Jordan, tú eres un mercader, ¿qué traes a vender? Trigo, a ver, ¿cuántos sacos de trigo traes? ¿20 sacos? Te toca caerte con... ¿Cuánto es el diezmo de 20 sacos? 4, te toca caerte con 4. No, espérate, son 2. No, aquí dice en mi libro que son 4. Y ellos agarraban, separaban los impuestos, pero se quedaban con una parte también, o sea, le robaban al pueblo. Casi no sucede con los políticos hoy en día, ¿verdad? Le robaban al pueblo. El libro de Mateo fue escrito en hebreo para los judíos que se habían apartado de la Torá, con la intención de causar que ellos regresaran a la Torá. ¿Sí? Ese es el motivo del Evangelio de Mateo. Ya, como ya hemos dicho, el libro fue escrito en hebreo, en un nivel de interpretación llamado Drash. Y vemos entonces, ahora sí, entrando en materia y empezando a estudiar, vamos a desmenuzar un poquito la escritura. Leamos Mateo 1, por favor. Libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la mujer de Urías. Salomón engendró a Roab, Roab a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Yeshua, llamado el Cristo. Ahora, importante, veamos qué dice el versículo 17, muy importante, por favor. Léalo usted nuevo, el versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. A ver, vamos a ver si es cierto, vamos a contar. A ver, desde Abraham engendró a Isaac. Abraham es la primera generación, Isaac la segunda, Jacob la tercera, Judá engendró de Tamar, es la cuarta, y el de Fares, de Tamar engendró a Fares, Fares es el quinto. Luego sigue Rom, luego Aram, Aminadab, Nazón, Salmón, Boaz, Obed, Isaí, David. 14 generaciones. Siguiente parte del versículo.
Desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. A ver, ¿será cierto? Le contemos. Está después de David, David fue el 14, ya no se cuenta nuevamente. ¿Sí? Empezamos con Salomón el primero, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Menashe, Amón, Osías y Jeconías. 14 generaciones hasta Jeconías. Y luego dice la escritura 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Leamos y contemos. Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob, José y Jesús. ¿Dónde están las 14? Aquí no hay 14 generaciones. Entonces nos están mintiendo o mutilaron nuestra Biblia. Entonces tendrán razón los judíos que dicen, tu Biblia miente. Falta una generación. ¿Cómo se le va a escapar a Mateo, un contador, ¿sí? El equivalente, un recaudador de impuestos, el equivalente a un contador fiscalista de hoy en día? ¿Cómo se le va a escapar una generación? Este hombre no sabe contar hasta 14. O a nosotros, no sabemos contar hasta 14. ¿Qué está pasando aquí con tu Biblia, Jordan? Tiene que haber una mala traducción, ¿no? Algo se debe haber escapado. ¿A quién? Pues el que tradujo. ¿Cómo? De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Pero vemos que en tu Biblia, en la versión Reina Valera, en la versión de la Biblia de las Américas, en cualquier versión que usted agarre en castellano, no hay 14, hay 13. Y 13 no es 14. No. ¿Sí? Dice la Escritura, como bien dijimos hace rato, el Evangelio, el libro de Mateo hebreo, se escribió en hebreo. Y de el hebreo dicen los padres de la iglesia, Papías, ¿sí? Eusebio o cualquier otro de los padres de la iglesia, que ellos tradujeron a como pudieron, ¿sí? Del hebreo al griego o al latín o a cualquier otro idioma, al copto, si usted gusta, o al arameo. Y luego, así fue pasando de generación en generación hasta llegar a la Vulgata Latina y de la Vulgata Latina traducida al castellano, al español. Pero en el Evangelio original se ha encontrado que existen dos manuscritos muy antiguos. El primero se llama el Códice Dutilet. El Códice Dutilet está resguardado en el Museo Nacional de París, en Francia. Y ese Códice Dutilet no es otra cosa más que el Mateo en hebreo, mucho más antiguo que cualquier copia griega. Pero además existe otro libro, otro códice que se llama Eben Bohan, de Shem Tov y Ben Shaprut. Shem Tov y Ben Shaprut, ¿sí? Fue un rabino judío del aproximadamente del siglo XII que se dedicó a tratar de refutar toda la evidencia y todos a los padres, a los curas que existían en aquel entonces que demandaban debate contra los judíos. Y para poder defenderse se puso a estudiar, redactó un libro que se llama Eben Bohan, y como apéndice del libro Eben Bohan, ¿sí? Anexó una copia del Mateo hebreo. Esa copia del Mateo hebreo se llama Shem Tov, el Mateo hebreo de Shem Tov y Ben Shaprut. Bien, en esas versiones
Las versiones más modernas, o sea, que tienen aproximadamente 800 a 1000 años de antigüedad, de esas versiones, dice la escritura en hebreo: Jacob et Joseph, Joseph, Ish, Miriam, ¿sí? Yeshua, Yeshua, ¿sí? Jacob olid et Joseph, ¿sí? Y Jacob engendró a Joseph. Joseph, Joseph, Ish, hombre, es el hombre de Miriam, madre de Yeshua, ¿sí? Anikra, llamado Mashiach, ¿sí? En lengua extranjera, Cristos. Aquí hay una cosa muy importante que tiene usted que ver. La palabra para esposo, como la traduce la versión Reina Valera, la Biblia de las Américas, no es ish, ¿sí? Nunca en hebreo se ha utilizado la palabra ish como esposo. ¿Cómo es la forma correcta de decir fulano es esposo de sutano? ¿Sí? Sería Alfredo Baalí, Adrián, Baalí, el esposo de Adrián, no el ish, no el hombre. ¿Qué sucedió ahí? Las versiones más antiguas, existen 28 versiones muy más antiguas de las que se fue traducido el Mateo de la versión top. Un doctor, un erudito en lengua hebrea, en antigüedades de los judíos, el doctor Nehemiah Gordo, él encontró que existen dos versiones, las dos versiones mucho más antiguas que están en poder de algunos escribas judíos actualmente y que no están al público, disponibles al público, pero él encontró, y están ahorita afortunadamente publicadas en su página de internet, en nehemiahswall.com, ahí lo pueden ver. Él encontró que esas versiones traducen esta palabra de una forma más correcta, ¿sí? Ve Jacob, olid a Joseph, y Jacob engendró a Joseph. Joseph, Joseph, Miriam, el padre de Miriam, es el papá de Miriam. Joseph es el papá de Miriam, Yeshua, Miriam la mamá de Yeshua, ¿sí? Anikra Mashiach, el llamado Mashiach. Entonces, si ya no es el esposo de Miriam, sino ese Joseph es el papá de Miriam, entonces ya tenemos una generación más ahí, la generación que hace falta. Entonces, si vemos ordenadamente, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob engendró a Joseph, el marido de Miriam, ¿sí? La generación 12, ¿sí? Ya no es el marido de Miriam, ahora es el papá de Miriam, de la cual sería 12, Miriam 13 y Yeshua 14. Adelante. Ahora, hay algo bien importante. Bien importante. La genealogía que aparece en el Evangelio de Mateo no es la misma genealogía que aparece en el Evangelio de Lucas. ¿Sí? En cualquier instituto o seminario bíblico van a decir, no, pues es que sí, hay algunas equivocaciones por ahí, algunos están señalando generaciones perdidas. No son generaciones perdidas. Estamos viendo que en el Evangelio de Lucas, en Lucas 3, dice que Joseph, hijo de Elí, Lucas 3, versículo 23, dice la escritura: cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos cerca de 30 años, siendo como se suponía hijo de Joseph, quien era hijo de Elí. ¿Sí? Joseph, hijo de Elí, José, hijo de Elí. Lucas 3:23. ¿Y qué dice Mateo? Mateo dice en el versículo 1, el capítulo 1, 16, Jacob engendró a José. José
aquí tiene un papá que se llama Jacob y acá tiene un papá que se llama Elí. ¿Qué significa? ¿Que tenía dos nombres? No. Joseph, es un nombre muy común, muy común. Era un nombre muy común en aquella época. Significa que Miriam, María, se casó con un hombre que se llamaba José, hijo de Elí, pero el papá de María se llamaba José, hijo de Jacob. ¿Sí? No hay confusión. ¿Sí? No hay confusión. Sí existen las 14 genealogías, como dice la Escritura. Ahora, sigamos adelante. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Antes de pasar al capítulo 2, vamos a terminar de escudriñar el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Leví ben Alfeo. Y el nacimiento, versículo 18, 1:18, y el nacimiento de Yeshua HaMashiach fue como sigue. Estando su madre, Miriam, desposada con Joseph, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Ruach HaKodesh. Y Joseph, su marido, siendo un tzadik, siendo un hombre justo, y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. ¿Qué pasó aquí? Recuerden lo que dice el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Lucas narra acerca de la concepción milagrosa de la prima de María, Elizabeth. ¿Sí? Cuando se le aparece el ángel a el esposo de Elizabeth, a Zacarías, le dice que va a ser padre, y él dice, ya estoy viejito. ¿Sí? Y fue una concepción milagrosa, ya estaban viejitos, ya eran personas muy grandes. A los 6 meses después, se le aparece el ángel en una fecha más o menos entre la segunda y tercera semana de diciembre, en una fiesta de Hanukkah, cuando Miriam estaba encendiendo sus candelitas de Hanukkah, se le aparece el ángel Gabriel a Miriam y le dice, salve, muy favorecida. No, ese es un saludo romano. No le dijo, salve, muy favorecida. No. ¡Ay, María! No le dijo así. No le dijo así. Sí, le dijo Shalom. Sí, que tu paz, la paz sea contigo, bendita del Eterno. Y ella se espantó, dijo, ¿qué saludo es este? ¿Qué saludo es este? Y le da el mensaje y le dice, el ángel que iba a concebir y que le habría de poner un nombre. El ángel le da el nombre. Ella, muy asustada, después de que pasó, acuérdense, estaba ya desposada con Joseph. Joseph era un rabino de la Galilea. Joseph tendría aproximadamente la edad de 70 años. Y María, Miriam, tenía la edad aproximada de entre 12, 14, 16 años aproximadamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la Escritura en el libro del profeta Isaías que sería llamada Alma. Alma. ¿Qué es una alma? Es una jovencita que aún no ha menstruado. Sí. Y el Señor mismo os dará señal. Hay aquí que la alma, una jovencita pura que no había menstruado aún, concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Immanuel. ¿Y qué le van a decir los ateos y los judíos? Ahí está, mira, ese Jesús que tú dices que es el Mesías, no puede ser el Mesías porque no se llama Immanuel.
Emmanuel no es un nombre, es un título. Es un título y es Dios con nosotros. Así como Elohim, que también es traducido como Dios, también es un título para Señor, para juez, para alguien que está en una eminencia muy alta. Bueno, ella se va, Miriam se va bien espantada, bien asustada, a buscar el consejo y la dirección de su prima, Elizabeth, ¿sí? Y está con ella alrededor de 3 meses. 3 meses. 3 meses. O sea, sí, hasta que nació Johanan, Juan el Bautista. Después de que nació Johanan y Miriam ve el nacimiento de Johanan, después de que le hacen el Brit Milá, ella ya se regresa a su casa, pero ya llevaba 3 meses de embarazo. Cuando llega a su casa, acuérdense, estaba desposada con Joseph. Este se da cuenta y dice, no, pues, ¿qué voy a hacer? Ahí entra una serie de mentiras y falsas acusaciones del judaísmo, diciendo que María se había escapado por un centurión llamado Pantera, y por eso le llaman el hijo de Pantera. Eso es falso. Esas son mentiras dichas en el Talmud acerca de Mesías Yeshua. ¿Sí? Ahora. Y Joseph, su marido, siendo un sádico y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, mientras pensaba cómo tendría que hacerle para hacer un get, un acta de divorcio, darle el acta de divorcio a Miriam y decir, ¿sabes qué? Vete por un lado, no por otro, se le apareció en sueños el ángel del Señor diciendo, Joseph,